8:34 y vamos a hacer una nota que teníamos muchas ganas de hacer porque ya está aquí en Ahora Dicen con nosotros en Futurock. Daniel Goyan, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, ministro? Nicolás Fiorentino le saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Pasó el pico en la provincia de Buenos Aires? Bueno, en el AMBA, evidentemente llevamos ya 5 semanas de un descenso que ha hecho que de 5.300 casos diarios promedio que teníamos por semana, haya bajado a 3.200, es decir, ha bajado 2.100 casos. Es como que estábamos cerca de la Concagua y ahora bajamos a 3.000 metros, 3.200 metros de altura. Sí. Sigue siendo una cantidad de casos importantes, pero la tendencia de los 4 indicadores más importantes y prácticos que tenemos nosotros para medir cómo va la situación, que son la cantidad de casos diarios, la ocupación de camas con enfermos COVID, básicamente también ese dato, las llamadas a 148, que son 190.000, 195.000 llamadas por día, y la cantidad de fallecidos, las 4 estas variables están consistentemente hacia la baja, en el AMBA. Ajá. Y en el interior tenemos un aumento, el interior de la provincia, de esa menor cantidad de casos, representaba el 5% hace un mes y medio, y ahora es el 33%. Entonces, está bajando bastante en el AMBA, está mejorando la situación en el AMBA, y estamos creciendo en el interior, como sucede prácticamente en el resto del interior de todo el país. O sea, hoy 1 de cada 3 casos en la provincia de Buenos Aires se da en esos 100 municipios que no son los 35 del AMBA. Exactamente. ¿Y cuál es la situación del sistema sanitario en esos 100 municipios? Porque sabemos que lo primero que se hizo con la explosión de casos de contagios en el área metropolitana, entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, se concentraron muchos de los recursos de ampliación del sistema sanitario en ese espacio geográfico. ¿Cuál es la situación hoy en el resto de los municipios de la provincia? No, pero también hubo una fuerte expansión de camas en el interior, en distintos hospitales municipales y hospitales provinciales. Es decir, y obviamente lo que se adaptó para el interior es el sistema de gestión de camas, que es único en la provincia, que reúne al sector prestador público, nacional, provincial y municipal, y al sector privado. Se adaptó, decía, a lo que son las distancias del interior, ¿no? Es decir, uno en el AMBA tiene la complejidad de mucha cantidad de gente, pero tenemos los efectores cerca uno de los otros, con lo cual, con un sistema de derivación que llegó a 3.700 traslados por derivación de gestión de camas durante septiembre, uno logra que cuando tiene alguna congestión en un lugar, inmediatamente va derivando y va aliviando esa situación. Y así se trabajó. En el interior hay que trabajar con las distancias, entonces el concepto es el mismo, pero se adaptó para tener la posibilidad de derivación a los lugares más cercanos, por vía terrestre, inclusive si hiciera falta, se van a utilizar en momentos de necesidad que así lo merite, digamos, helicópteros o aviones, pero básicamente por ahora estamos bien con el sistema terrestre de derivaciones, y por ahora hemos tenido y tenemos casos de ciudades con tensión del sistema en donde lo estamos resolviendo regionalmente. Goyan, buenos días, Florencia Halfon lo saluda. Ya creo que está empecinado en decirle Golan, ¿le tenemos que decir Golan? No, pero yo una vez le dije que en realidad... De origen irlandés, ¿no? Escocés. Entonces se pronuncia así, pero en realidad ya está todo castellanizado, así que para los porteños soy Goyan, pero en Córdoba soy Goyan, así que digamos, según como lo pronuncie la L cada uno. Claro, perfecto. Así como entre autoridades hay criterios y pautas para tomar decisiones, entre los periodistas hay una premisa que dice que si Goyan es optimista, porque
tiene que ver con que sin duda la cosa está mejorando en el área metropolitana. Pero igual, aunque mejoremos, ¿no es demasiada alta la cifra? Hablabas recién de este pico de 3.200 metros. ¿No es demasiada alta la cifra como para seguir abriendo? Sí, por eso nosotros vamos con bastante más cautelosos, ¿no es cierto? Es decir, nosotros hay actividades que... Más que ciudad. Todavía, sí, pero además, primero por una cuestión técnica de cómo es la dinámica de esta enfermedad. La mayor concentración de casos, cada 100.000 habitantes, está en la jurisdicción de la ciudad autónoma. Después le sigue el primer cordón del conurbano y así sucesivamente el segundo y el tercero, pero a 1.200 casos el caso del primer cordón. ¿Qué quiere decir esto? Todavía el conurbano, que viene unos 18 20 días atrasados con respecto a Capital en la evolución de la cantidad de casos, tiene para crecer, porque esto es como una enfermedad que tiende a homogeneizar con el lugar donde hay más concentración de casos. Entonces, la tendencia es a que se equipare todo el AMBA de la enfermedad, ¿no? Si uno le va poniendo barreras para que eso no suceda, pero la tendencia del virus es esparcirse. Entonces, en ese juego es obvio que la Capital, que empezó antes, también empezó antes el descenso, y también entonces ya tenemos una cuestión técnica por la cual con 3 semanas de diferencia desde el vamos, ellos van a poder decidir cuestiones que nosotros todavía no, para el primer cordón. Después tenemos el segundo y el tercero que vienen un poquito más atrás. Entonces, ¿pero es pertinente que la ciudad abra ahora? Bueno, lo que sucede es que nosotros siempre tendemos a dialogar porque no somos áreas separadas. Todo lo que hace uno implica que si abre una actividad determinada, seguramente los que van a trabajar allí, en una enorme mayoría, son del conurbano y viceversa. Bueno, como se está controlando todavía mucho el transporte público y solamente viajan los esenciales, eso se minimiza, pero obviamente se mueve más gente. Entonces, bueno, es un equilibrio que hay que tratar de ir haciendo permanentemente entre las jurisdicciones, que a veces se interpreta como una cuestión de enfrentamientos, ¿no? Conceptualmente estamos de acuerdo en lo mismo, pero bueno, hay diferentes necesidades, cuestiones políticas, económicas, de presiones, que hay que ir manejando. Miren lo que está pasando en Francia hoy, toque de queda, hay un montón de gente en la calle quejándose. Es decir, es una situación complicada manejar una pandemia. Ya en Europa entra en la segunda etapa, digamos. Entonces, la verdad que hay que mantener mucho el equilibrio, hay que mantener mucho la paciencia, porque también es cierto que estamos más cerca de la solución. Argentina no va a tener un segundo invierno. Europa tuvo un pedacito del invierno nada más, ojo, Europa tuvo un pedacito del invierno con este virus y después primavera y verano. Y este es un virus respiratorio que contagia mucho y muchísimo también en el verano, pero siempre va a contagiar, el virus respiratorio siempre va a contagiar aún mucho más en el invierno, porque está todo el mundo encerrado, porque es un virus que claramente en los ambientes cerrados, sin ventilación, circula con más facilidad, con más intensidad, con más carga viral. Entonces, ojo que Europa va hacia un invierno con coronavirus. Nosotros ya la pasamos, la estamos pasando. Recién decía se aumenta la cantidad de camas, pero me preguntaba también qué se hace con el personal de salud, porque el cuestionamiento que esta semana hizo la Organización Mundial de la Salud, o parte de ella, respecto de la cuarentena o del uso de las cuarentenas prolongadas, decía que por supuesto para preparar el sistema de salud sirve, que incluso sirve cuando está muy agotado el personal de salud y que sirve para un paréntesis para que puedan descansar, pero da la sensación de que el personal de salud no tiene descanso en la Argentina. No, el personal de salud está haciendo un esfuerzo extraordinario y tiene un compromiso que es conmovedor. Igual quiero hacer una aclaración acerca de David Navarro, con B larga, que es el que hizo esta apreciación. Él es el referente de COVID para Europa, ni siquiera forma parte de la dirección oficial de la Organización Mundial de la Salud. Es una voz, por supuesto, respetable y todo, pero no es que la Organización Mundial de la Salud se expidió oficialmente en este sentido. Sí parece por eso digo parte, algunas de las cosas que dicen, sí parece razonable, porque el tema nosotros lo dijimos muchas veces, cuando acá teníamos la situación que veíamos que las camas se ocupaban cada día más, y que era
extenuante la situación de trabajo en los centros de salud, bueno, de pasar de más de un 70% promedio de ocupación de cama de AMBA, ahora estamos en un 60%, y se siente, y además bajamos de 1.254 pacientes por COVID internados en el pico a 950. Es decir, tenemos casi unos 300 pacientes menos internados por COVID en este momento que hace 5 semanas atrás. Eso también generó una cierta distensión. No es que estén livianitos de trabajo, pero se siente un poco que se está trabajando un poco más aliviadamente, eso ayuda. Y también estamos armando los dispositivos itinerantes para el interior de la provincia para aportar más cantidad de recurso humano en aquellos lugares donde están los equipos, pero por ahí está faltando recurso humano. Es un esfuerzo enorme, en el cual, por supuesto, sí, los trabajadores de la salud son el bastión principal de ese esfuerzo. Estamos en línea con el ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyan. Ministro, ¿cómo se explica que en el área metropolitana, en el momento de mayor tensión del sistema sanitario, se haya apenas sobrepasado el 70% y que estemos viendo hoy en algunas provincias o en algunos grandes centros urbanos situaciones que rápidamente entraron en situación de crisis / colapso? Hablamos de Gran Mendoza, hablamos de Río Negro, ¿qué es lo que diferencia? Rosario, 96% Primero, Rosario. Y depende de varios factores, pero te menciono 3. Primero, que se trabajó muchísimo en la contención del avance de la enfermedad. Es un trabajo que no se ve todos los días. 200.000 llamadas diarias para controlar los aislamientos, la detección temprana, 200.000 llamadas diarias organizados en más de 170 CETEC, con un software desarrollado en la provincia, que hoy nos se lo estamos traspasando a varias provincias, de gestión telefónica, en donde participan universidades, participan intendentes, sí, municipalidades, etc. Por otro lado, la conducta que ha tenido la sociedad. La conducta que ha tenido la sociedad es maravillosa, no es lo que se quiere mostrar. Ha sido muy bueno la responsabilidad. Incluso en los 1.400 barrios populares no se podría explicar que no haya habido eclosiones. En ningún caso supera el 16% de los estudios serológicos de anticuerpos, si no fuera que además de la presencia del Estado, de las organizaciones sociales, de más de 3 millones de contactos individuales territoriales. Entonces, eso por el lado de la mitigación. Ahora, agregamos casi el doble de camas de terapia intensiva. En el sector público, en diciembre teníamos 883 en la provincia, camas, y hoy tenemos 2.100 camas de terapia intensiva, con todo lo que implica de aparatología, recursos humanos. Y el tercer factor fundamental es que esas camas nos rinden entre un 25 y un 30% más por el sistema de gestión de camas electrónico que nosotros desarrollamos. Yo en el tablero de mando de mi computadora tengo cuánta gente entra y sale por día, actualizado 2 veces por día, de cada hospital, de cada clínica, de cada sanatorio, en camas generales, en camas intermedias y en camas de terapia intensiva. ¿Cuántos entran y cuántos salen? Y eso te permite armar un sistema de gestión de camas que te hace que las camas físicas que vos tenés te rindan entre 25 y 30% más. Está muy claro. Entonces fue mucha gestión, mucho esfuerzo. Y vuelvo a repetir el esfuerzo de los trabajadores de la salud. Estos software que nosotros desarrollamos fue todo con recursos del Estado, por trabajadores que cobran su sueldo, no se pagó ninguna empresa privada para que lo hiciera, y la verdad que es un orgullo. Goyan, se nos fue un poco larga la entrevista, nos estamos quedando sin programa, pero quiero si en un tuit, en 280 caracteres, me puede resumir qué siente cuando escucha al expresidente Mauricio Macri diciendo que la cuarentena no sirvió para nada. Y siento que está jugando a la politiquería barata, muy barata, porque esto es peligroso, Yo recuerdo a Mauricio Macri llegar a Francia y decir, se respira libertad. Bueno, hoy hay toque de queda en Francia. Así que la verdad que no hace bien, varios de los ejemplos que nos ha dado el presidente no hace bien, no tiene nada que ver, y ayer lo contestó y lo respondió muy bien el ministro de Salud de la ciudad, donde dijo claramente, sin la cuarentena precoz, como hicimos, y todo lo que se ha hecho, esto hubiese sido una catástrofe sanitaria. Acuerdo 100% con el ministro de Salud de la ciudad. Goyan, muchas gracias por la nota. No, por favor, gracias a usted.